Esto es Psico y qué, el podcast de Paula Psicología y su amigo Alfon. ¡Hola a todos! Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este episodio. Nos vais a ver que estamos un poco... Sí. No sabemos cuándo va a salir este episodio. Entonces suponemos que cuando este episodio ya haya salido Habrá pasado tiempo. y las cosas ya han estado un poco mejor. Pero bueno, sabéis que vivimos en Valencia, entonces justo estamos grabando el episodio, nada, 2 días de que haya pasado todo. Entonces estamos un poco sobrepasados por muchas cosas. Entonces pues estamos un poquito menos... Cuando ha pasado todo lo de la Dana, que a lo mejor ha pasado me encanta tanto... porque yo estoy aquí no diciendo palabras. Pero como habrá pasado tiempo Sí. para que nos podamos situar. Efectivamente, por si veis que estamos un poco más... Sí. Menos... Es normal, Efusivos. al final se han pasado muchas Sí. cosas y a todo el mundo, alrededores, etcétera, etcétera. Y bueno, el tema que vamos a hacer hoy, la verdad es que además... En fin. Es un tema que teníamos pensado desde hace tiempo, que creemos que es muy importante y porque además se nos ocurrió un poco a raíz de cuando vimos la película Inside Out, que ya lo hemos comentado en otros capítulos, que nos apetecía ir abordando distintas emociones. Pues justo Entonces, la que habíamos... Hablado, claro, ya hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado de la vergüenza. Sí, y ahora íbamos a por el miedo. Entonces justo ha sido un capítulo que, bueno, creo que lo vamos a enfocar desde muchas Correcto, perspectivas, que creo que va a poder... va a ser útil para muchas personas, pero justo estamos en un momento que de hecho parte de los ejemplos que habíamos pensado es un poco relacionado con lo que ha pasado, con lo cual, pues bueno, el estado de ánimo no va a ser el El de siempre. de siempre. Correcto. Para que lo sepáis, porque entiendo que si esto lo reprodujésemos en el día de hoy que estamos grabando sería comprensible. Claro. Pero igual dentro de 2 meses, pues... Sí, van a decir... Esta gente que le ha pasado hoy. Claro. Pues eso, esto nos ha pasado y también Sí. está bien que lo sepáis. Entonces nada, empezamos. Sí. Vamos a empezar un poco hablando de lo que es el miedo en general, que es una emoción que nos da la alerta de que hay un peligro o una amenaza cerca. Como todas las emociones, y creo que como queremos enfocar siempre el podcast, es no viendo la parte negativa de las emociones que son más displacenteras o desagradables. Entonces creo que importante es hablar de la función que tiene la emoción para que podamos quitarle esa visión negativa que tenemos, ¿no? Sin el miedo no sobreviviríamos, es decir, sin el miedo acabaríamos haciendo cosas que nos ponen en peligro constantemente. O sea, es que te iba a decir, no se me ocurre ahora mucha cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, si viéramos un oso... Ese es, justo. ¿Sí? Tú siempre me pones ese ejemplo. Vale. O sea, cuando hemos hablado del miedo, Paula siempre me ha dicho el ejemplo del oso. Sí. Y al final, cuando ves un oso, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Claro, Pues te sí. acercarías a acariciarle. Entonces, o sea, para mí el miedo y la reconciliación que yo he tenido con el miedo ha sido desde entender la función que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que como vivimos en una sociedad que en general las emociones displacenteras las machaca mucho, te diría que el miedo más si cabe. Y al igual como lo de la vergüenza, dicen, con vergüenza ni se come ni se almuerza, con el miedo suelen como rechazarlo. Venga, que no tienes que tener miedo, que tienes que ser valiente. Es decir, como lo contrario es ser valiente, cuando al final el miedo es una función básica que tiene el ser humano. O sea, Y es todos que, tenemos miedo. claro, entonces no sería para mí lo contrario a valiente, ¿no? Sino te hace poner la alerta sobre lo que está ocurriendo. Y también depende de la situación, ¿no? Total. Quiero decir, al final cada persona tiene miedo a X cosas o se enfrenta, o sea siente más Eso miedo es. por X cosas, por lo tanto, en qué eres valiente y en qué no eres valiente, en qué hay que ser valiente. Eso es. Para mí es, dentro del miedo, cuando la respuesta ante el miedo es adaptativa o es desadaptativa. Para mí eso es donde tenemos que hacer hincapié, exacto, y poner el foco. Más que nada porque puede ser que tengamos miedo a cosas que sí que tenemos recursos como para afrontarlas y aún así sentimos un miedo totalmente paralizante. Ahí es cuando quizás tenemos que poder mirar y observar qué es lo que está ocurriendo para poder trabajarlo. Pero para mí siempre con autocompasión. Es decir, entendiendo que al final, si por lo que sea el cuerpo te ha dado una alerta, es porque en un momento determinado ha considerado que era
lógico mandarte esa señal Y de pedirte alarma. que pares. Y Porque al pedirte que final, pares. quizá no tanto por lo que te pueda pasar a nivel físico, no, sino también porque te pueda pasar a nivel... Totalmente, Sí, eso correcto. es. De hecho, es más, posiblemente si te sale la alerta ante algo que puede parecer desproporcionado o que sí que tienes recursos para poder afrontarlo, es que a lo mejor tampoco tienes recursos a nivel psicológico Claro, para poder enfrentarlo. afrontarlo. Entonces, no está de más que te envíen esa señal de miedo, porque a lo mejor tienes que trabajar ese miedo para ganar recursos psicológicos para poder hacerle frente. O sea, justo me había apuntado para hablar mucho más adelante, pero lo voy a mencionar ahora, ¿no? No es lo mismo sentir un miedo 10 con un oso que sentir un miedo 10 con una hormiga. Pero si el cerebro te ha mandado la señal de miedo 10 con una hormiga, quizás es porque ¿qué estás pensando, qué estás sintiendo tan catastrófico que te hace llegar a sentir un miedo 10 frente a la hormiga? Pues es que a lo mejor es que sí que tienes que ganar en recursos psicológicos para poder hacerle frente. Con lo cual, para mí el miedo tiene una función y es incluso Positiva, sano, claro. claro, sentirlo. Porque al final te está... Es que Eso cuando es. algo te está protegiendo... Es por Es algo. por algo. Eso es. Entonces, vamos a primero hablar de, porque no sabía bien cómo enfocarlo, entonces voy a hablar de miedos como que son muy comunes, que seguramente saldrán otros muchos, pero que creo que todos nos podemos sentir identificados. Fíjate que Dime. este habría sido un buen episodio para empezar preguntándonos a qué tenemos miedo, Muy bien. que no lo hemos hecho. Vale, guay. Vale. ¿Empezamos? ¿Puedo decir a qué tiene miedo Paula? Sí. Paula tiene miedo a las polillas. Mucho, además. ¿Mucho? Pero mucho. O sea, bastante paralizante, de hecho. Sí. Bueno, no O te sea, paralizas, se- corres, de hecho. Claro. Está bien esa De parte. hecho, se quiero llegaría a catalogar como fobia práctica. decir. Claro, efectivamente. O sea, miedo paralizante a ese nivel. Sí. Y alto miedo a las alturas. Luego existen muchos más miedos que tenemos, pero quizás Claro. más funcionales. Y más miedos de los que tú ahora vas a abordar, quiero decir. Claro. Este tipo de miedos, por ejemplo, Claro. todos conocemos a gente, por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene un miedo atroz, una fobia absoluta a las cucarachas. Conocí a una mujer que tenía miedo a esto es cierto, a las olivas. ¡Wow! Perdón, es que no me quiero reír. Porque ella sufría mucho, pero Claro. o sea, yo cuando me lo contó no me lo creí y un día fue en un trabajo que tuve, estábamos tomando algo justo en mi despedida y sacaron ¿Pero atragantamiento o...? no las podía ver. Vale. Y sacaron un cuenco con Olivas. con olivas Ah, y claro, nos pidió, por aceituna- favor, quítatelas. Claro, aceitunas. Vale. Yo Claro, a lo mejor digo aceitunas olivas, siempre. claro. Yo es que digo aceitunas siempre. Ah, vale. Pero he dicho olivas olivas, es no, vale. la verdad es que no sé por qué he Claro. dicho olivas, porque jamás digo. Nos ha salido la, Lo mismo, la, olivas y la aceitunas. terreta. Entonces hay un montón de miedos y fíjate que me ha hecho gracia porque obviamente me genera curiosidad, pero no deja de ser un miedo que esta persona tenía. Además, yo luego cuando la vi enfrentarse al momento que apareció el cuenco, El cuenco. también lo trajo, fue bastante chocante porque Sí. quiero decir que tengas miedo a las polillas, que yo tenga miedo a las alturas, son miedos súper Común, normalizados. sí, eso te iba a decir, que hay Es fobias decir, muy comunes. Y luego también cómo te enfrentas a ello. Yo tengo mucho miedo a las alturas, pero nunca me ha impedido coger un avión y lo paso mal, sabe Dios. A mí Pero- sí que me he paralizado. Claro, pero es distinto. Pero bueno, sí, Porque sí, al sí. final que tú no tienes que convivir con una... O sea, enfrentarte a una polilla no te va a limitar. Claro. Yo si no cojo un avión, a ver, no te va a limitar mucho en tu vida. También como a mí coger un avión, si yo no cojo un avión es como me estoy dejando de hacer cosas que me gustan. Total. Entonces, creo que está bien que analicemos un poco estos miedos, Sí. porque los miedos de los que vamos a hablar ahora Sí, son más... los tenemos, Exacto. pero son otro tipo de miedos. Sí, eso es ¿no? lo- Es sí, decir, o sea, exacto. Vamos a hablar de miedos bastante comunes, pero que están muy relacionados con miedos como más internos. O sea, por Correcto. ejemplo, miedo a decepcionar, miedo a perder el control, miedo a no ser perfecto o perfecta, miedo a no sentirse... miedo a sentirse excluido o rechazado o abandonado y miedo a sufrir. O sea, son miedos que están presentes prácticamente, o sea, son En todos. los grandes miedos que podemos sentir. pero creo que es exacto. interesante que al final los enfrentemos Sí. para no separarlos y mostrar que No, al no, final total. no dejan de ser miedos y Eso pueden es. tener el mismo resultado físico, fisiológico, Total. ambos. Es decir, Y te diría que es más, todos estos miedos que estamos metiendo en el mismo saco, creo que es importante que los podamos observar, porque es decir,
cuál es el miedo dentro del miedo, es decir, qué miedo tiene Alfon cuando sube a las alturas, Claro, qué claro. miedo tiene Paula cuando aparece la O sea, polilla. ¿qué creo que me va a pasar y qué crees tú que te va a pasar? Claro, exacto, que es lo mismo, ¿no? Miedo a decepcionar o miedo a perder el control. ¿Por qué tengo miedo a perder el control? ¿Qué ha pasado? Para evitar Claro. algo incierto que me puede dar miedo, y cuando he tenido todo bastante controlado, ponerme en una situación de riesgo, no voy a querer. O sea, al final, fijaros que la finalidad del miedo sigue siendo protegernos en todos los sentidos, tanto en los miedos que pueden ser desproporcionados en cuanto a recursos que tenemos, como los miedos que pueden ser proporcionados con recursos. Que al final, si yo analizara, porque es más fácil, porque tengo miedo a las alturas de una manera igual un poco básica, pues porque me da miedo caerme, Claro. Y si vas tirando de la manga, vale, porque te da miedo caerte. ¿Qué pasa si te caes? Supervivencia. Entonces como que vas tirando y analizas los miedos más allá Claro. del tengo miedo a las alturas, sí, me da miedo, se me nubla un poco todo, se me ponen las cosas un poquito que se me mueven, he llegado a quedarme paralizado, pero ¿por qué sucede? Claro. Y lo mismo, creo que si analizas estos miedos un poco más En profundidad. en profundidad, no, pero también son miedos de los que hablamos. Tú cuando le preguntas a alguien, que es lo que nos ha pasado ahora, ¿qué miedos tienes? ¿O tienes alguna fobia? Nadie te dice, sí, tengo mucho miedo a sentirme excluido. Claro. Nadie lo hace. No, porque además es inerte. O sea, yo creo Claro, que es inerte a las personas. efectivamente. Claro. Entonces, cuando te pones a analizar tus miedos más que puedes exponer, tengo Y porque miedo fíjate, yo tengo miedo a los cuchillos, claro, por ejemplo, también. Sí. Vamos. Y porque fíjate, Pero no. realmente creo que incluso rascando en estos miedos así como más grandes o más visibles, creo que vuelve a pasar lo mismo, porque al final el miedo a ser excluido es porque en sociedad vamos Claro. a conseguir sobrevivir más que si estoy en lo individual, con lo cual vuelve a ser supervivencia pura y dura. Pero si eres capaz de entender los miedos más Sí, los otros, total. igual te es luego más fácil poder Claro, total, adentrarte total. en tus miedos. Sí, Otros. total. Bien. Entonces, al final la función adaptativa que tiene el miedo es de permitirnos tener como una señal de cuidado que nos permite abrir los ojos y ser consciente de las cosas. El punto es cuánto aprendo del miedo o cuánto me sigo bloqueando frente al miedo y entonces no consigo aprender esa función que tiene. Es decir, si yo he ido al bosque, he visto al oso y mi miedo me ha permitido hacer una huida en vez de acercarme y acariciarle, muy probablemente yo habré aprendido que tendré que revisar a qué bosques puedo ir o a qué bosques no puedo ir, ¿no? Quizás Alfon tenga claro que se va a subir a un 10º y no se va a lanzar por el balcón, evidentemente, pero si aprende el recurso de cómo quedarse situado en el balcón, que Luego le pueda... veremos. Sí, por eso Hago muy buen trabajo. Sí, de hecho, donde verán es un 10º y... claro, por eso lo pensás. Salgo, Y llega a salir al balcón. No, y que luego al final, como he conseguido Cuelga ir la toalla. adaptándome, Sí. lo paso un poco mal, Sí, pero puedo hacer cosas. Es decir, cuando he viajado, por ejemplo, a Estados Unidos, subes a edificios, rascacielos, etcétera, etcétera, pues mi primera manera de enfrentarme, bueno, tengo que superar muchos miedos porque primero es el ascensor, bueno, en fin, toda la historia. Pero después, poco a poco, soy capaz de ir enfrentándome a X cosas. No de primeras, no de repente voy a subir a decir, let's Ya. go, vamos a asomarnos a este cristal. Pero lo mismo me pasa donde veranea Paula. Al final siempre tengo la reticencia inicial. esperemos que no se oigan mucho Se- los se oye pitidos. siempre. ¿Sí? Vale. Siempre tengo la reticencia inicial de salir al balcón, pero Pero lo haces. lo hago y bueno, y comemos allí o Sí, sí, cenamos, total, desayunamos, y luego cuelgo la... Pero bueno, porque al final creo que cuando entiendes tu miedo eres capaz de enfrentar... O sea, Entiendes los recursos que Efectivamente, tienes y los que sabes recursos, que no gracias. vas a llegar a saltar y te vas a poner en una situación de riesgo. O sea, al final es como el bosque. O, por ejemplo, hablando de esto de recursos, yo hace unos años, 4, tuve un accidente en una carretera, saltó un jabalí y dio por la parte lateral del coche. En ese momento, aunque yo le cogí bastante miedo a conducir, como no dejé de conducir, simplemente lo que intenté sacar como recurso de ese aprendizaje fue, vale, pues habrán carreteras que quizás vale la pena ver más la señalización Total. o estar más alerta de si hay
cotos. O sea, al final el miedo te ayuda a aprender también. Claro, eso Entonces, eso es. positivo. Claro, porque al final lo que busca el cuerpo va a ser todo el rato la protección, con lo cual realmente estás aprendiendo de eso. Entonces, es importante hacer 3 pasos. Identificar el miedo, entenderlo desde la parte más compasiva, no tanto culpabilizadora, y luego un plan de abordaje para enfrentarte a él. Este plan de abordaje no tienes por qué hacerlo solo, que esto es lo más importante, ¿no? Creo que al final, cuando un miedo es muy desbordante, es bueno que podamos pedir ayuda para poder enfrentarnos a él, ¿no? Porque al final no es, vale, coge el recurso, aprende de él. No, habrá miedos que a lo mejor lo podemos hacer más en solitario, habrá miedos que sí que necesitamos. Debería robarte yo las llaves del apartamento, subir y ponerme así en el Claro. balcón yo solo, ¿sabes? Es un poco más sopa la cosa. Eso es. Entonces, realmente creo que es importante que vayamos un poco entendiendo como esas partes. También es muy importante, fijaros que el segundo paso he puesto entenderlo y poder gestionarlo antes de hacer como ese plan de abordaje. No sé si os acordaréis, en no sé qué capítulo, Vale. hablé del juez 1 y el juez 2. ¿Te suena esto? Es que yo creo que hace tanto tiempo Sí. que lo voy a recordar. Vale, bien, porque me viene bien a mí. Perfecto. Vale, es muy importante que con el miedo revisemos el diálogo interno que tenemos, porque es muy importante para poder afrontarnos y hacer ese plan de abordaje con respecto al miedo. Yo siempre digo que frente a las emociones hay como 2 jueces, está juez 1 y juez 2, y son 2 jueces internos que tenemos en la cabeza. Juez 1 es el que lanza la emoción para ponernos en alerta, decir, ostras, tengo miedo de esto, está ocurriendo esto y te tengo que dar la señal para que tú al menos abras los ojos ante el peligro que considero. Vale. Juez 1 para mí tiene una función súper importante y es que nos mande esa alerta. Para mí el que es un poco más complicado de gestionar es el juez 2. El juez 2 es el crítico absoluto del juez 1. Claro. Es decir, es el que dice, pero ¿por qué sientes esta emoción? Tú no deberías de sentir esta emoción, esto no tiene ningún sentido. Vale, este juez 2 viene muchas veces de diálogos externos que hemos escuchado. Por ejemplo, lo que hemos dicho, lo primero, vivimos en una sociedad que automáticamente si sientes miedo eres un miedica, no eres valiente, entonces tienes que exponerte. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner el ejemplo de la niña con miedo a los monstruos, que creo que fue en el mismo capítulo que mencioné el juez 1 y el juez 2. Lo de la niña me acuerdo seguro, lo de los jueces. Claro. ¿Qué pasa? Una nena tiene miedo a los monstruos y sus padres le dicen, cariño, los monstruos no existen, y le cierran la puerta. Segunda nena, tengo miedo a los monstruos y sus padres le dicen, cariño, yo también he sentido miedo a los monstruos, tener miedo es algo normal, aunque los monstruos no existan, es válido que tú te sientas así, eso no te hace ser ni una miedica ni menos valiente, ya verás como poquito a poco vas transitando la emoción y estás mejor. Realmente el juez 2 se activa más si yo he tenido un tipo de diálogo mucho más como la primera nena. Porque al final hay culpa. Eso es. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante entender cómo yo dialogo conmigo misma cuando tengo ese miedo. Porque entonces habrá que hacer 2 trabajos. Con el juez 1 quizás simplemente toca abrazarle, entender la función que tiene y cogerle de la mano y acompañar hasta que voy transitando. Pero si tengo juez 2, primero tengo que empezar a evaluar por qué me estoy hablando de esta manera, qué estoy interpretando de tener este miedo, por qué me estoy juzgando, por qué me estoy criticando. Fue en el episodio de crianza, Anda. que estamos hablando de criar niños, entonces Vale. hablamos de eso. Y dijiste algo que me pareció muy interesante porque, claro, cuando detectas de dónde te viene este miedo, por ejemplo, en el caso de los monstruos, si tu figura paterna o materna, su respuesta ha sido no tengas miedo y te ha cerrado la puerta, Claro. luego tienes que hacer un doble ejercicio, que dijiste unas palabras que se me quedaron mucho, automaternarte o autopaternarte, para tú mismo, desde la compasión, Acompañar a ese niño interior. Y acompañarlo efectivamente hacia la comprensión, hacia el entendimiento de por qué esto sucede, y entonces ya superado quizá el juez 2 pasar al juez 1. Muy bien, muy bien. Porque además, es más, mientras yo estoy trabajando con el juez 2 para generar un diálogo más compasivo y no culpabilizador, ya en el fondo estoy aceptando el juez 1 porque estoy entendiendo la función que tiene. Entonces, para mí juez 1 es
no voy a decir fácil, ¿no? Pero No, pero bueno. más llevadero, porque al final cuando entiendes la emoción es como, ostras, tiene su sentido. Gracias a esto estoy aquí. Claro. Gracias al miedo estoy sobreviviendo. Gracias al miedo que sintieron mis antepasados estoy pudiendo estar aquí, porque si no me hubiera expuesto No, claro. a 1000 situaciones que, Claro. que serían ponerme en riesgo realmente. Entonces, Porque ahora que has Dime. dicho justo esto se me ocurre, porque fíjate cómo de dicotómico es el ser humano, que a la gente sin miedo con miedo se le llama miedica y a la gente sin miedo se le llama loco. es muy fuerte. Que no tiene sentido. Pues, ¿qué queréis que hagan? Entonces, es verdad que creo que es importante poder reconciliarnos primero con esta emoción para poder entender a ese juez 1 y a ese juez 2 y poder dialogar con ambos. Al final, del miedo no se trata de bloquearlo, insultarlo o juzgarlo, se trata de abrirle la puerta, entender su significado, pero cogerle de la mano y decir, mira, me voy a enfrentar a este miedo con estos recursos y lo voy a gestionar de esta manera. Gracias por aparecer, porque entiendo que me has puesto una alerta que tengo que observar, ¿no? Llevo un tiempo, que creo que lo hablé en los anteriores podcast. La verdad es que he estado sin nada de miedo al parto. Y como que de repente empecé a conectar un poco con una parte de miedo. ¿Qué pasa? Que yo me había felicitado mucho a mí misma por no sentir ese miedo. Inconscientemente yo me había dicho todo el rato, qué bien que te estés enfrentando a este momento sin miedo, cómo lo estás gestionando así de bien, qué diálogo más exigente, más premiante como la sociedad no tienes miedo, fenomenal, porque no tienes miedo. ¿Qué pasa? Que cuando de repente empecé a sentir miedo, fue como, no, tú no puedes sentirlo. ¿Cuántos? Ahí está, no puedes sentirlo porque, y además yo me repetía, si yo he estado leyendo y el cuerpo de la mujer sabe parir, yo no puedo sentir este miedo, ¿no? Y hubo un momento que cuando hablé con mi marido y me dijo, bueno, ¿cómo no vas a tener miedo al parto? ¿No? Es una situación que, jolín... Por mucho que el cuerpo de la mujer esté preparado todos los días, totalmente, quiero decir. ¿no? Y mi marido me dijo, bueno, es que a pesar del miedo eres capaz, ¿no? Y cómo metemos en el mismo saco la capacidad con el miedo, lo hacemos como incompatible, ¿no? Y esto es un error que cometemos, porque al final para todas las cosas que hacemos, cuando por ejemplo un nene empieza a andar, cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando sentimos miedo, pero eso no nos hace incapaces de hacer la acción. Es decir, claro que el nene tendrá miedo a empezar a andar, pero eso no significa que ese miedo le quite la capacidad. Claro que la afirmación que me puedo dar a mí misma en el momento del parto es mi cuerpo sabe parir, pero me lo puedo acompañar aún así entiendo que el miedo forma parte de este proceso. Entonces muchas veces queremos retirar el miedo en vez de entender que está cumpliendo una función que es ponernos más en alerta. De hecho es más, quizás gracias al miedo yo esté también más atenta de las cosas que tiene mi cuerpo y por lo tanto podré escucharlo mejor. Entonces al final el miedo nos permite ponernos los sentidos más en alerta, y donde tiene que estar, donde tiene que estar realmente. Entonces es muy importante que si nos identificamos con alguna cosa, o sea, por ejemplo, me ha gustado mucho, retomando que estamos en un momento complicado ahora en Valencia, cuando ha venido la compi de piso de Alfon, ha dicho algo que me ha parecido, justo estaba tomando apuntes un poco de qué es lo que quería hablar, y ella hoy ya trabajaba y se iba hacia una zona que no está afectada, pero ha dicho algo así como que justo ha cogido el coche y estaba conectando con todo esto. Y qué importante es que conecte el miedo ahí, ¿no? Jolín, al final ha pasado una catástrofe, es normal que estemos más en alerta. Es más, es que el miedo puede ser funcional en ese momento, porque sí, pues bueno, con recursos respiramos, vemos que la zona está bien y podemos tirar hacia adelante. Pero qué importante es haber sentido el miedo para poder prevenirnos de cualquier cosa que hubiera pasado. Entonces, ¿cuántas veces queremos quitar la función del miedo cuando es totalmente necesaria en nuestra vida? Total. Entonces,
bueno, creo que tenemos que empezar a mirar el miedo con otros ojos. Desde otro lado. Totalmente. Porque al final, cuando te culpas por tener miedo, que es una cosa que creo que en otras circunstancias, lo que has contado de ella, puedes pensar, no puedes tener miedo porque tienes que ir a trabajar, a ti no te ha pasado nada, has tenido la suerte de que estás en la ciudad de Valencia, por lo tanto, ¿qué miedo vas a tener tú? Bueno, tienes miedo porque les ha podido pasar a amigos tuyos, a familiares o a personas que no conoces, pero que al final están cerca, porque las cosas que pasan, cuanto más cerca suceden, Total. esto yo lo estoy llamando en la carrera en la facultad de periodismo, al final te afectan más, no solamente a nivel Claro. psicológico, sino también a nivel Total. personal. Entonces, ¿cómo vas a disociarte del miedo si lo tienes ahí? Y lo mejor es... Y cuando tiene una función, que al final cuando es tiene una hacia dónde función, voy. hacia dónde voy, claro. y lo que estoy haciendo es correcto, etcétera, etcétera. Total. Fíjate que esto me estaba conectando con vamos a poner un ejemplo un poquito más liviano. Cuando hace 5 años hice un viaje al País Vasco con una persona y fuimos a San Juan de Gaztelugatxe, Vale. si lo he dicho bien. Como os he dicho, yo tengo mucho miedo a las alturas y me ha pasado en ocasiones que me he paralizado, me pasó la única vez en mi vida que he esquiado, me pasó, esto va a sonar un poquito así, pero la segunda vez que fui al Golden Gate en San Francisco, la primera vez conseguí cruzar, la segunda no lo conseguí, de hecho me tuvieron que coger y apartarme, me pasó una vez que fui con Paula, nos fuimos de viaje los dos juntos a Bristol y subimos a una torre, aquello fue catastrófico. Me ha pasado muchas veces que he sentido mucho miedo. Yo recuerdo estar, para llegar a San Juan de Gaztelugatxe, primero llegas por arriba, luego bajas y luego ya entras en lo que es el Sí. y ese día hacía muchísimo viento. Entonces a mí se me juntaba que hacía viento y estaba alto para mí. Entonces Claro. tú entras y el murete no, o sea, no, el Sí. murete no es por aquí. Si hubiera sido por aquí, yo no le tenía ningún problema. Y recuerdo que me empezó a entrar mucho miedo. Y me dije a mí mismo, no puedes. Por 2 razones. Una, no quería decepcionar a la persona con la que iba, porque al final esa persona pues no quería entrar y quería subir, y al final yo en ningún momento le había dicho que yo no querría, quisiera, de hecho quería. Y la segunda parte es que no me quería decepcionar a mí mismo, porque era en plan, ¿cómo no vas a hacer esto? Y que relacionado el miedo está con la autoestima, ¿eh? Efectivamente. Y entonces... Pero por el miramiento que tenemos hacia claro, la emoción. sí, totalmente. Entonces recuerdo que paré un momento y le dije, no puedo. Y me dijo, no pasa nada. Es decir, y yo le dije, si no hubiera viento, y entonces como que me miró y me dijo, escucha, no, o sea, no tienes... Y salimos y no fui. Y fíjate que me pasé mucho tiempo. Él me hizo ver que no estaba mal la decisión, cosa que agradecí, porque te quitas esa parte de culpa, es como que dices, vale, sí, ¿no? Pero conmigo mismo me he pasado mucho tiempo pensando, qué imbécil, ¿no? Que no pasaste. Y como si luego lo miras desde un punto de vista compasivo y entiendes que podría no pasarme nada, pero mi cuerpo me estaba diciendo, tienes este miedo y hay viento, y si de repente el viento te da y te caes. ¿Y hasta qué punto, si ya hay un miedo, que por ejemplo haya unas condiciones de viento, pueden hacer más traumático ese miedo? Es decir, Y al final porque estás va a poner... frenándome el trauma y me estás Total. frenando el momento de pasarlo mal, que al final el miedo te está protegiendo de muchas cosas y una de esas cosas es sufrir, Total. y no tienes por qué sufrir por sufrir. No, de hecho, la compi de piso de Alfon lo ha dicho, dice, probablemente la zona en la que estaba el trabajo no había ningún problema, pero al final creo que en este punto tenemos que ser previsores, entonces es que yo creo que previene un poco también el previene, miedo, claro, O sea, al final toda previsión viene de un miedo. eso es. Es decir, si hay previsiones de X, si todos miramos el tiempo todos Sí. los días, es porque queremos prevenir cosas, a veces simplemente para ver qué ropa nos ponemos para enfrentarnos a ese día, pero otras veces por voy a salir de casa si está cayendo una lluvia. Este verano, ¿te acuerdas? El verano pasado, Sí. Paula y yo estábamos donde Paula veranea y volviendo de la playa, Buah, qué locura. una de las experiencias más Buah. impactantes de nuestra vida. Y al final, como que estuvimos un poco gestionando, al final tu hermana Sí. dijo vamos a estar en el garaje, y la mayor parte de cosas que hicimos, como quedarnos parados en el coche, no salir, y cuando veíamos que gente iba Era por para ahí, protegernos. era para protegernos, y porque estábamos protegiéndonos de algo peor. Claro, entonces eso es. el miedo te está parando, y nosotros teníamos miedo porque teníamos que Eso Paula es. estaba tocándose la barriga, yo estaba Sí. abrazada, porque ya obviamente estaba embarazada, porque no embarazamos algo de la historia, yo estaba agarrado al freno de mano todo el rato, Me o sea, acuerdo. quiero decir, teníamos miedo, Sí. y el miedo nos hizo quedarnos en el coche. Y gestionar las cosas Correcto, pensando efectivamente. cómo lo teníamos que hacer, ¿no? Está claro que esto no es una invitación a que, vale, tengo miedo, no lo A utilizarlo como enfrento. una excusa, Claro, correcto. es decir, muchas veces cuando el miedo es desproporcionado, porque sí que tenemos recursos para poder afrontarlos
evidentemente puede salir en nosotros un instinto de sobreprotección. Correcto. Que al final, ojo, no deja de ser desde el intento de ayudarnos y de protegernos, pero sí que tenemos que ver cuánto a lo mejor nos estamos viendo incapaces, cuando sí que podemos ir desarrollarse, eso es, y que sí que podemos desarrollar recursos para poder gestionarlo. Eso en es. este caso quiero decir, yo hubo un momento que lo único que quería era que nos quedáramos en el coche sin movernos de ningún tipo. Me acuerdo. Con todas las piedras que estaban granizando, cayendo en el coche, el viento, además estábamos al lado del mar. Del mar. Yo pensando, imagínate que el viento mueve el coche, cualquier Claro. historia. Hasta que tu hermana dijo, vamos a entrar en el meternos en el garaje, garaje. aunque no tengamos plaza, Claro. pero podemos entrar. Sí. Y fíjate que al final fue como, creo que si yo hubiese querido no enfrentarme a ningún Total. tipo de miedo y que esto me hubiera paralizado por completo, Claro. te habría dicho, no, nos quedamos aquí, ¿para qué nos vamos a mover? Pero cuando eres capaz de hacer esa gestión y de darle funcionalidad a tu miedo, Exacto. puedes enfrentarte a, voy a coger el coche, voy a conducir y voy a ir a algo más seguro para también tener menos miedo. Sí, algo muy importante y que quiero dejar claro porque creo que forma parte de la compasión que es tan importante desarrollar, es que Alfon y yo estamos hablando desde un plano súper tranquilos, Correcto. ambos trabajados en terapia, hablando de los miedos que hemos transitado, que hemos trabajado. Esto no quiere decir que si alguien se va a enfrentar a un miedo y empieza a ver, ostras, que no tengo recursos, Claro. que tengo que desarrollar autocompasión pero no puedo desarrollar autocompasión, esto es mucho más difícil. Es decir, para que yo haya sido compasiva conmigo misma ha pasado mucho tiempo. Entonces, si en algún momento no podemos enfrentarnos a algún miedo, si en algún momento sentimos que necesitamos una ayuda profesional para poder gestionarlo, bienvenido sea el pedir ayuda, que al final también es reconocer la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos y que nos podamos sentir acompañados realmente. O sea, hay muchos recursos que pueden estar a nuestra mano, como puede ser respirar, plantear qué función está teniendo nuestro miedo, intentar entenderlo, rodearnos de vínculos sanos que podamos acompañarnos en ese momento, que validen nuestra emoción, pero si necesitamos recurrir a algo más, por supuesto, recurramos a algo más. Es decir, no con este podcast pretendemos que ya nadie tenga miedo, porque eso no lo pretendemos ni de casualidad, pero tampoco pretendemos que ya todos los miedos que son más disfuncionales los hagamos funcionales, porque es un proceso Porque los seres largo. humanos son seres complejos que... Eso es, sí, y que necesitan su tiempo realmente, que al final puede que tengamos muchos recursos para poder hacerlo y que aún así nos veamos que no podemos gestionarlo realmente, y no pasaría absolutamente nada. Es más, Porque volvemos a lo mismo, quizá nos hemos centrado más en miedos más gestionables, pero un miedo más gestionable, eso tampoco. Pero tener miedo a no ser aceptado, tener miedo al fracaso, Muy bien. tener miedo a todo este tipo de miedos, hay un trasfondo hay un trasfondo que hay que analizar y que no se supera tan fácil como decir, ya no tengo miedo. total. Quiero decir, obviamente, yo cuando me enfrento al miedo de coger un ascensor y subir al último piso de una torre altísima, estoy entendiendo y analizando el coste que puede tener Total. en mí enfrentarme a esto. Eso es. Y bueno, al final no deja de ser un coste más leve porque, bueno, estás en un ascensor, si lo analizas racionalmente, sube mucha gente contigo, el edificio está alto, etc, etc, etc. Hay otros miedos que requieren, efectivamente, como está diciendo Mucho Pau, más trabajo. de un trabajo para poder enfrentarte, y que no son miedos que tú Muy bien, visibles a Anton, tus sí. ojos, es decir, tú ves polillas, Claro, sabes dónde están. claro. Enfrentarte a no querer fracasar o a Claro. tener miedo a fracasar tiene un trasfondo mucho más profundo que, pues, Que es importante revisar. Incluso aunque pudierais ver, ostras, no, pero es que mi miedo se puede parecer más a uno de los miedos que habéis hablado. Claro. Bueno, es que quizás el trasfondo o la exigencia que te estás poniendo, pues es de la marinera, que nosotros gestionar nuestro juez 2, ser compasivos, entender, también viene de un trabajo hecho en terapia. Correcto. Que es normal tener que hacerlo, ¿no? Pero para mí es clave que nos metamos en la afirmación de el miedo tiene su función, y por lo tanto creo que es muy importante darle valor a esa función que tenemos como seres humanos. Los seres humanos estamos muy bien hechos y realmente tenemos que conseguir ese agradecimiento hacia esas emociones que tenemos,
y que muy poquito a poco, desde ese agradecimiento, vayamos viendo cómo transitarlo, cómo coger de la mano, cómo poder enfrentarnos a él y entender todas las circunstancias que tenemos que nos han llevado a que tengamos ese miedo para poder abordarlo realmente. Entonces, bueno, como siempre digo en todos los capítulos, vamos a intentar desarrollar compasión con nosotros mismos. Deberíamos hacer un episodio sobre la compasión. La compasión. Pero yo creo, ¿no lo hemos hecho tal cual? La compasión. No sé. Es que no lo Yo sé, creo que seguro. ¿Tú crees que hemos hecho muchas cosas? Es que la autocompasión va a salir en todos los La capítulos. autocompasión sale muchas veces, igual es eso. Sí. Pero que creo que es interesante, ahora que ya hemos sacado 3 episodios sobre emociones, tanto la vergüenza como la ansiedad, como ahora el miedo, que son 3 episodios que se pueden escuchar igual, a ver, no sé si nos queréis dedicar 3 horas de vuestras vidas seguidas, pero me entiendo. Creo que es interesante analizarlos y quedarse siempre con la misma parte. Hay que tener compasión con uno mismo y hay que entender las emociones por lo que aportan y por lo que son, tanto la vergüenza como la ansiedad como el miedo. No son cosas horribles, ni las Para peores nada. historias, ni nos tengas incapacitan miedo. para llegar a Claro. un... De hecho, en muchos casos te generan capacidades Muy para bien, poder eso. enfrentarte a estas cosas. Eso es, O para eso poder es. enfrentarte... Aunque la emoción sea displacentera. Correcto. O sea, quiero decir, no, lo decimos siempre, ¿no? Mi madre siempre dice lo de todo lo que escuece cura. Entonces, por ejemplo, cuando éramos pequeños y veraneábamos en la playa, íbamos siempre a playa de roca, lo que mejor nos venía cuando nos cortábamos con una roca, porque era meternos en el mar. Y yo, no, pero es que pica. Mi madre, claro, efectivamente, esto es lo que va a hacer que luego estés mejor, ¿no? Porque al final... Entonces, la falta de placer, a ver, no te estoy diciendo que realmente empieces a hacerte daño a ti mismo, pero la falta de placer, o todo lo displacentero, me gusta esta palabra mucho, que no había utilizado nunca, al final también te está generando recursos. Total. Y al menos entendiendo cómo es tu diálogo interno, que Correcto. ya si puedes focalizar en eso, pues fenomenal. Bienvenido sea. Sí. Entonces revisemos primero qué creencias tenemos hacia las emociones y cómo estamos revisando la emoción, porque sentir miedo hacia los cambios, sentir miedo hacia cualquier circunstancia es válido, lógico y normal, y no nos hace ser ni poco valientes ni nada, no es incompatible una cosa con la otra. Y creo que es muy interesante en este caso entender cuando todos los seres humanos somos capaces de sentir miedo, ¿por qué tenemos que rechazar el miedo de esa Eso manera es. si todos tenemos miedo a Eso cosas? es. Así que aquí se queda. Pues nada, Nos vemos en 2 en semanas. el siguiente capítulo. ¿Tú crees que así? ¿Cuántos más vamos a grabar? Uno más y ya me veréis. ¿Y Bueno, ya en el próximo? Claro, pero no sabemos cuándo va a salir este, con lo cual a saber. Qué lástima, claro, es cierto. Grabados nos queda uno antes de que haya otra personita, Otra en el personita mundo. va a participar también, ¿te imaginas? Es probable que los primeros... No, pero digo en capi- plan aquí sentado. Ah, sí. ¿Y yo algo que decir, cariño? Yo no sé. Estaría... Quizás sale en la mochila de Eso porteo. quizá pase. Bueno, pasad estas 2 semanas muy bien. Y nos vemos en Y el nos vemos siguiente pronto. episodio. Un besito. ¡Chao!